Entonces, antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración para entregarle al Señor el tema. ¿Tienes la diapositiva del tema, cierto? Listo. Vamos a cerrar nuestros ojos, incline su mirada ahí donde está, hagamos una oración. Señor de la gloria, te damos gracias por permitirnos estar en el día de hoy en la iglesia, Señor, reunidos en torno a tu palabra. Hoy queremos pedirte a ti, Espíritu de Dios, que tú nos permitas predicar con vehemencia, con rectitud y pegados fielmente a lo que dice tu palabra, para que sea tu palabra transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Espíritu de Dios, dispón nuestros corazones para que cuando tu palabra llegue a nuestras vidas, transforme, nos cambie, nos renueve, nos ayude a crecer, a tener un mayor entendimiento. Te pedimos que seas tú usando mi vida y disponiendo los corazones de cada uno de los que aquí están presentes y aún los que nos ven en diferido y nos ven en las redes sociales. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos quedamos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a predicar en el día de hoy. El tema del día de hoy, vamos a colocar el nombre del tema de hoy. La prédica del día de hoy es el niño que nació para ser rey, ¿cierto? El niño que nació para ser rey. Y yo quiero invitarlos a que todos leamos en sus Biblias, aquí también lo vamos a colocar al frente, pero qué bueno que lo tengo usted en sus Biblias, Mateo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1, ¿cierto? ¿Qué vamos a leer nosotros en estos versículos? Vamos a leer acerca de la visita de los sabios de Oriente, ¿cierto? O los llamados magos de Oriente. Dios revela a través de estos versículos que usted y yo vamos a estar leyendo que Jesús no vino solamente a nacer, sino que Jesús vino a reinar. Y nos revela que su reinado, en estos versículos vamos a estar estudiando que su reinado es un reinado que es universal, es un reinado que nos va a anunciar que es un reinado que va a ser resistido, pero que es un reinado indestructible, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a estar leyendo, aprendiendo, estudiando, profundizando en estos versículos del día de hoy. Yo voy a leer del 1 al 12, pero les queda a ustedes como tarea leer del 13 en adelante, que se lean todo el 2, ¿correcto? Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 lo que dice allí. Dice, voy a leer en Reina Valera. Dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿correcto? Sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Entonces, esta es la historia que nos narra a nosotros Mateo acerca de la visita de los
magos de Oriente. Lo primero que tenemos que saber es que, ¿cómo los llamamos muchas veces? Mal llamados los Reyes Magos. Pero nosotros el texto en ningún lado nos dicen que ellos eran reyes. Y también vamos a aclarar ahorita más adelante por qué se les dice magos, que es un contexto muy diferente a lo que usted y yo hoy entendemos como magos. Querida iglesia, entonces, en esta temporada de la Navidad, es un tiempo que a muchos nos gusta. A mí principalmente, a mí me encanta la Navidad, ¿cierto? Me encanta recordar lo que celebramos, pero también me encanta todo lo que se vive en torno a esta época. Yo creo que nosotros empezamos a sentir que viene la Navidad cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, las casas que se empiezan a adornar, las luces que se empiezan a prender, ¿cierto? Las reuniones familiares que se hacen en esta época, los regalos que obviamente también son presentes en esta época. Pero también nosotros en esta época empezamos a ver en las casas, en las ciudades, algo que se levanta siempre en la Navidad y que tiene que ser el centro de lo que se celebra en esta época, el llamado pesebre, ¿cierto? O el nacimiento de Jesús. ¿Y qué encontramos nosotros en esto que se realiza o que se levanta en nuestros hogares o en la ciudad? Se levanta, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros allí? Vemos el nacimiento, ¿en dónde? En un establo humilde, ¿cierto? Donde hay paja, donde nace Jesús. En este nacimiento o en este pesebre, ¿qué más vemos nosotros? Vemos nosotros a José, vemos a María, vemos los animales, ¿cierto? Vemos los animales, también vemos la historia de los pastores cuando se hace el pesebre. Y también nosotros en ese nacimiento o en ese pesebre que se hace, allí también se colocan los magos de Oriente. Y por cierto, se colocan bien cerquita, como si hubieran llegado la misma noche o días después de que Jesús había nacido. Y aunque esta tradición es muy bonita, ¿cierto? Muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, terminamos nosotros dejando reducido o terminamos dejando a Jesús reducido a una simple escena, una escena que es tierna, una escena que conmueve, un niño, papá, mamá, animalitos en un establo, ¿cierto? Un símbolo que podemos decir que es un símbolo navideño, ¿sí? Pero tenemos que entender que la Navidad no puede ser solamente evocar algo sentimental o algo emocional. Tenemos que entender que la Navidad es una proclamación eterna de que el Mesías iba a venir. Y esto nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Esta semana, cuando nos reunimos en la casa de Joel y Lady, hablábamos que desde Génesis ya se nos estaba hablando que el Mesías iba a llegar, ¿cierto? Ahora, la semana pasada nosotros recordábamos algo fundamental acerca de la venida del Mesías. Decíamos que Navidad es cuando Dios nos amó tanto que Él mismo vino a rescatarnos. ¿Y qué decíamos nosotros? Algo importante hace 8 días. Nosotros decíamos que tenemos que entender que la Navidad no es que Jesús vino a cumplir nuestros deseos. Tenemos que entender que la Navidad es que Jesús vino a cumplir sus promesas. Y que Navidad no es solamente una época para decorar, sino que tenemos que recordar que Él vino a salvar al pecador. Hoy vamos a dar un paso más acerca de lo que es esta historia de la Navidad. Que Él vino a rescatarnos, pero también entender que Él vino no solamente como un niño indefenso, sino que Él vino como el Rey de Reyes. Cuando usted y yo leemos Mateo 2, lo que nosotros acabamos de leer, puede ser una historia hermosa. Usted me puede decir, es la historia de cuando los magos visitan al niño, pero cuando nosotros profundizamos en esta historia, no es simplemente una historia bonita de unos visitantes que vienen y traen regalos al recién nacido. No. Nosotros, si profundizamos más en Mateo 2, en estos versículos que nosotros estamos leyendo,
tenemos que entender que lo que estamos viendo ahí en esa escena es un choque de reinos. Allí hay un choque de reinos en estos versículos que acabamos de leer. El reino de Herodes y el reino de nuestro Señor Jesucristo. El choque que nosotros vemos aquí es un choque del reino de Herodes, que era un reino sostenido por miedo, un reino sostenido por violencia y un reino sostenido por el control absoluto. Ahora, el choque del otro reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo, sostenido por promesas, sostenido con verdad y con la autoridad divina por la cual Él vino a nosotros. Ahora, cuando usted y yo estamos leyendo Mateo 2, colócate por favor el versículo 2, aquí nosotros vemos una pregunta que atraviesa el texto como un rayo, estresa la escena, esto que acontece aquí. El versículo 2, aquí hay una pregunta, y la pregunta que nosotros vemos aquí es que estos magos vienen y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y a quién le están preguntando eso? Al rey. Le dicen: ¿dónde está el rey? Le están preguntando al mismo rey: ¿dónde está el rey? Entonces, esta pregunta es una pregunta que atraviesa los versículos y los atraviesa como un rayo. Porque, querida iglesia, esa pregunta no es solamente una pregunta que evoca que pertenecía a la época del momento. No es una pregunta solamente que se le hizo a Herodes o que se le hizo a la ciudad de Jerusalén. Esta pregunta también es para nosotros en el día de hoy. Y hoy la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en nuestras vidas es: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está con respecto a su vida? ¿Dónde está Jesús con respecto a su vida? ¿Allí, tal vez, en un pesebre? ¿Allí todavía en su camita? No, porque cuando Cristo es anunciado como rey, los corazones humanos siempre responden de una de las tres maneras como nosotros vimos en este texto y que vamos a estar profundizando. ¿Qué vemos de lo que leímos? ¿Cómo responde el corazón humano a la presencia de la promesa, del Mesías, del Rey? Responde con odio, que es el caso de Herodes. Responde con indiferencia, que es el caso de los profetas y sacerdotes, ya lo vamos a ver. O responde con adoración absoluta, como los leímos nosotros con respecto a los magos. Ya lo vamos a estar profundizando. Así que hoy, al mirar este pasaje, nosotros no solamente vamos a aprender historia, vamos a ser examinados, confrontados en cómo responden también nuestros corazones ante la presencia de este rey que ha nacido. Por eso entonces el título del tema es el rey que ha nacido el niño que ha nacido para ser rey. Y de esta visita que hacen estos magos, vamos a aprender tres verdades absolutas. ¿Y cuáles son esas tres verdades que vamos a aprender? Vamos a aprender acerca de que ese rey que ha nacido, su reinado es un reinado universal. También vamos a aprender acerca de que su reinado será resistido por muchas personas. Y también vamos a estar mirando acerca de que su reinado es indestructible a pesar de cualquier cosa que se quiera levantar. Arranquemos entonces con la primera verdad que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Yo los quiero invitar a que leamos nuevamente versículo 1 y 2 de Mateo 2. Dice la palabra de Dios. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿cierto? ¿Y qué hacen estos magos? Estos magos hacen una pregunta. Y la pregunta que hacen en el versículo 2 dice, que lo estuvimos viendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos nosotros a adorarles. Iniciemos nosotros como primer paso
definiendo o explicando quiénes eran estos magos. Sí. Cuando nosotros hablamos acerca de los magos, yo quiero decirles, no pensemos en varitas mágicas, ni en sombreros, ni en un conejo que sale del sombrero. No. Entendamos el contexto de aquella época. ¿Qué era un mago en aquella época? La palabra mago que se utiliza en la palabra de Dios aquí en Mateo 2 se usó para referirse a hombres sabios. Por eso muchas veces a ellos se les dicen los sabios de Oriente, ¿cierto? Para aclarar, para dar a entender que es que no eran ningunos magos ni que hacían cosas raras, ¿cierto? Sino que eran personas estudiosas, eran consejeros, eran astrónomos, eran personas que tenían un alto conocimiento. Con el tiempo, ¿cierto? Algunos se mezclaron con estas prácticas, se mezclaron con cosas como oscuras. Y por eso a veces la palabra magos suenan un poco mal. Pero el texto que nosotros estamos hablando aquí, cuando vamos a la raíz de lo que se está hablando Mateo, estos hombres están hablando de hombres estudiosos, consejeros y astrónomos que vinieron a adorar. Entonces, este texto nos deja claro que estos hombres están respondiendo a una revelación de Dios. ¿Por qué llegaron ellos allí? Por una revelación de Dios. Y ojo que esto es bien importante. Primero, saber quiénes eran ellos, ¿ok? De que esos magos no es el mago de hoy de nosotros, ni que hace hechizos y cosas, no. Son personas estudiosas, consejeros, astrónomos, ¿cierto? Segundo, que ellos recibieron una revelación de Dios. Y esto es importante porque Dios en su soberanía está moviendo a estas personas que no hacen parte del pueblo judío. Él está trayendo gentiles, personas no judías, a buscar el Mesías. Y eso tiene que ser un campanazo tremendo, porque en su soberanía el Mesías, ¿cierto?, está llegando, y los primeros que están viniendo a visitarle son ¿quiénes? Extranjeros. ¿Listo? Ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Ahora miremos la pregunta que ellos están haciendo. Esta pregunta lo cambia todo en el versículo 2. Ellos llegan a Jerusalén con una declaratoria. O sea, la pregunta que están haciendo. Y esa declaratoria es firme. En otras palabras, lo que ellos les están diciendo a Herodes es: sabemos que hay un rey que ha nacido y hemos venido aquí porque queremos saber dónde está y le queremos nosotros adorar. Eso es lo que ellos están diciendo. Y esto es tremendo, querida iglesia. ¿Y saben por qué esto es tremendo? Que personas gentiles, personas que no eran del pueblo judío, vinieran y dieran esta declaración. Porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y este pueblo tenía profecías que habían sido escritas por profetas, ¿cierto?, que durante todo el Antiguo Testamento. Israel tenía la escritura, todo lo que era el Pentateuco, todo lo que era para ellos, todos los libros que tienen del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los libros sapiensales. Israel tenía las promesas de que iba a llegar un Mesías, que iba a venir alguien que iba a restaurar el reino. Ellos tenían todo esto, y aún así, los primeros que aparecen buscando con urgencia al rey no son ellos, son extranjeros. Y familia, esto es lo tremendo. Esto no es un detalle pintoresco en la historia que Mateo nos quiere hablar. No, Mateo está haciendo teología y nos está mostrando cómo va a ser ese reinado de ese rey que ha nacido en medio de nosotros. Ahora bien, ¿por qué Mateo incluye este relato en su evangelio? No lo relatan los otros evangelistas, lo relata Mateo. Lucas nos habla a nosotros de la visita de los pastores, que lo estuvimos viendo hace 8 días un poco.
Pero Mateo nos está hablando a nosotros acerca de la visita de estos sabios de Oriente. Iniciemos diciendo que, o entendiendo, cuál era el público objetivo de Mateo al escribir su evangelio. ¿A quién le escribió Mateo su evangelio? Lo que él estaba describiendo. A los judíos. Mateo estaba escribiendo, presentando su evangelio a los judíos. Y su premisa, ¿cierto?, era presentar a Jesús como el Mesías prometido. Ese es el enfoque que tenía Mateo. Él quería llevarle a los judíos a decir, mire todo lo que nosotros tenemos en las profecías, en las escrituras, en las promesas. Este hombre es el que hemos estado nosotros esperando. Cuando Mateo arranca 1.1, Mateo 1.1, Mateo arranca con una declaración, nos indica que Jesús era, ¿qué dice Mateo 1.1? Dice, libro de la generación de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí después de eso? Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él le dice a los judíos, yo a ustedes les voy a hablar de un hombre que es el hijo de David, que tiene una promesa, y es, cuando habla de hijo de David está hablando de un rey, ¿cierto? Porque la promesa era que se iba a sentar eternamente un hijo suyo sobre el trono. Y la otra era el hijo de Abraham, que es la promesa, ¿cierto?, que le hizo Dios a Abraham, y era la promesa para las generaciones. Dice, en tu simiente, ¿cierto?, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí, desde el capítulo 2, nuevamente, Mateo está diciendo, no solamente que el hijo de David, no está hablando solamente del hijo de Abraham, sino que él está hablando, él es el rey de Israel. Eso es lo que él está diciendo en Mateo 2. Y nos dice algo también muy tremendo. Su reino es un reino que no termina solamente en Israel. No vino solamente por los israelitas. Iglesia, los magos o los sabios de Oriente nos son a nosotros y nos son a ellos, cuando se estudia la palabra de Dios, son una primicia de las naciones que vendrían a Cristo. Eso es lo que a nosotros nos enseña la venida de los sabios de Oriente a visitar a Jesús. Unas personas que no eran del pueblo, pero entendían por revelación soberana de Dios que venían a adorarle. Así que los magos son una primicia de las naciones que vendrían a Cristo. Los sabios de Oriente es una primicia suya y mía, que nosotros vendríamos a Cristo a adorarlo como el Rey de nuestras vidas. Amén. Y eso entonces va a preparar en Mateo en cómo él va a terminar el evangelio. Cuando él, en Mateo 28, va a hablar acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no era creíble en Mateo 1 y 2, porque ellos creían que la promesa era solamente para ellos. Pero Jesús en Mateo 28 ya está hablando de un ir a todas las naciones, anunciando, ¿cierto?, el nombre de Él, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas. Así que entonces tenemos que entender hasta aquí, Jesús es Rey universal. Jesús no solo vino para un grupo en específico, un grupo étnico. Él no vino para una cultura o para un solo idioma. No, Jesús es un Rey universal que es el Señor de todo lo que hay. ¿Sí? Ahora bien, Mateo hace un giro a partir de estos versículos. Y el giro que él va a dar, o nos quiere mostrar, es que cuando un rey es anunciado, como lo que están haciendo ellos, ¿dónde está el rey? ¿Cierto? No todos se alegran. Y aquí vamos a empezar a mirar cómo reaccionan cada uno de los grupos al anuncio de ese rey. Y la pregunta es, si su reinado es un reinado universal, ¿por qué hay tanta turbación? ¿Por qué hay tanta preocupación al anunciar de que ha nacido el rey? Porque cuando el rey es anunciado, los tronos humanos
tiemblan. Y esto nos va a llevar entonces al segundo punto, a la segunda verdad que vamos a estar estudiando. Su reinado será resistido por muchos. Y vamos a estar estudiando los versículos del 3 al 8. Dice el versículo 3, oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué escuchó Herodes? A ver si estamos cayendo en la nota. Que había otro rey, ¿cierto? Entonces él dice que cuando Herodes escuchó esto, dice, se preocupó. Y no solamente se preocupó el rey, ¿quién más se preocupó? Toda Jerusalén, toda la ciudad se preocupó. Miremos un poco la causa o la razón de por qué aprovechaba que podían quitarlo del trono. Él mandó a matar a 3 de sus hijos. En aquella época se decía que era mucho mejor ser el cerdo de Herodes que un hijo de él. ¿Sí? Herodes mató a su esposa, también por lo mismo. Mató a familiares cercanos. Y también, pues, la historia nos muestra que mató, está a partir del versículo 13, mató a todos los niños menores de 2 años. Mire la crueldad de este hombre y todo, ¿por qué? Porque él estaba obsesionado con no perder el poder. Por eso, cuando entonces el rey Herodes oye que hay un rey de los judíos, no escucha buenas noticias. Y por eso dice la palabra de Dios que él se turbó y toda Jerusalén con él. Para él esto es una amenaza directa. Para Herodes, Jesús y él no podían reinar al mismo tiempo. Era competencia. Ahora miremos ahí también en lo que nos está diciendo este versículo. Notémonos que el texto nos dice que se turbó Herodes y también se turbó toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque un gobernante inseguro, un gobernante violento y un gobernante paranoico es peligroso para todos. A su muestra, el versículo 13 en adelante. Todo el pueblo sufrió la paranoia de Herodes y mató a todos los niños menores de 2 años. Ahora miremos el versículo 4. Esto nos muestra que la Biblia estaba en la boca, pero sin adoración. Se cumple lo que dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Porque Herodes reúne, después de él estar en esa paranoia, él reúne ¿a quién? Él reúne a los sacerdotes y a los escribas. Y él les hace una pregunta. Me han acabado de llegar de decir que ha nacido un rey. ¿De qué están hablando? ¿Dónde ha de nacer el rey? ¿Y ellos qué dicen? Ellos responden como dice la escritura o las promesas. ¿Dónde está la promesa de dónde iba a nacer el rey? Pero ¿dónde está? Un profeta menor, Miqueas. En Miqueas 5:2, usted que está escribiendo, en Miqueas 5:2 nos dice a nosotros en dónde iba de nacer el rey, que es lo que se está citando ahí en los versículos 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eso es lo que está diciendo Miqueas 5:2. Entonces, ellos saben, él le pregunta a sacerdotes y escribas y ellos saben dónde van a ser el rey. Ellos manejan la información correcta, pero aquí viene lo más trágico, querida iglesia, de este pasaje. De lo que usted y yo leemos, esto es lo más trágico. ¿Por qué? Familia, saben dónde, pero no van. Saben la profecía, pero no se mueven. Saben que es el Mesías, pero no lo adoran. Y esto es lo trágico que nos está mostrando a nosotros estos versículos. Esto que estamos viendo es una verdad seria para cualquier iglesia. Y nosotros la tenemos también que aprender y tenemos que preguntarnos. Porque uno puede tener la Biblia y aún así no tener hambre de Cristo. Nosotros podemos tener una buena doctrina, pero vivir indiferente al Rey de Reyes. Nosotros podemos conocer el texto a pie de la letra y aún así no mostrarnos ante las verdades que ella muestra. Esto le pasó al pueblo de Israel.
Y eso le puede pasar a una iglesia. Eso le puede pasar a cualquiera, a usted y a mí. Querida iglesia, la indiferencia no es neutralidad. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta sociedad? Una indiferencia. No, la Navidad, ni fu ni fa, no les importa. Es más, hoy la sociedad quiere quitarle el nombre a esto de Feliz Navidad o Merry Christmas. ¿Y qué es lo que hoy por hoy nos están diciendo a nosotros? ¿Felices qué? Fiestas, felices fiestas. Cuando se olvida verdaderamente la razón de estas fiestas, y la razón de estas fiestas es que Cristo nació como Rey y vino a este mundo y cumplió las promesas para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso entonces, la indiferencia no es neutralidad. Reaccionar con indiferencia ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es neutral. Esto es un rechazo pasivo, es un odio silencioso, porque Jesús muy claramente dice en su palabra: el que no está conmigo, ¿qué dice? Está contra mí. Entonces, la indiferencia no debe estar en nuestras vidas. Si Cristo es Rey, yo no puedo decir, no tengo opinión. ¿Tú qué crees? ¿Cristo es el Rey? Yo no tengo opinión, cada quien. Y eso es lo que muchas veces nosotros vemos hoy en los cristianos, en temas muy candentes. ¿Qué opina usted acerca del Mesías? Pues sí, pudo haber venido, pudo no haber venido. ¿Sí? ¿Qué piensa usted acerca del aborto? Ah, no, eso es un tema donde es mejor no opinar, cada quien toma su posición. No, por eso no podemos ser pasivos, no podemos ser silenciosos, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser firmes con las verdades bíblicas que usted y yo encontramos en la palabra de Dios. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y no podemos dejar que la sociedad nos cambie a nosotros o nos mueva acerca de las verdades que la palabra de Dios ya nos ha enseñado y nos ha mostrado. Tenemos que entender que no podemos ser nosotros unas personas que se nos muevan nuestros principios. Porque recuerde que dice la palabra de Dios que la característica de los hijos del reino, de las personas del reino, nosotros somos sal y somos luz de este mundo. ¿Y qué dice acerca de ese tipo de sal? Una sal que ¿qué? Que sale, que dé sabor, y una luz que alumbre. Y si nosotros movemos nuestros principios, somos una sal que no salamos y somos una luz que no alumbramos. Entonces, cuando nosotros decimos con respecto al nacimiento de Cristo Jesús, o que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías, que no tenemos opinión, nosotros tenemos que saber que Cristo no compite por ser una opinión más. Cristo no vino a este mundo para ser una opinión más. Cristo exige rendición de nuestras vidas a Él, porque Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es el Salvador. ¿Y por qué se resisten? ¿Por qué se resiste al Rey? ¿Por qué se resiste a las promesas que la palabra de Dios nos dice? La verdad, no es por falta de evidencia. El problema profundo con respecto al por qué resisten al Rey no es intelectual. El problema es del corazón. El problema es del corazón. El corazón humano sabe que si Jesús reina, entonces, si Jesús reina, yo salgo del trono. ¿Y qué es lo que nosotros no queremos? Ceder el control de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que nosotros no queremos, entregar el control de nuestras vidas. Por eso el pecador prefiere un Jesús útil, un Jesús formado a su medida, un Jesús de milagros, un Jesús que llena el vientre con pan y un Jesús de soluciones, pero rechazan al Jesús soberano, al Señor, al Rey y al Dueño absoluto, porque no queremos rendir las áreas de nuestra vida a aquel que reina en nuestras vidas. Así que la Navidad, esta época,
se tiene que volver confrontativa para nosotros. No basta solamente con admirar al niño, no basta solamente con decorar su casa, con colocar un pesebre y ver una escena tierna. Usted y yo en Navidad tenemos que entender que Él es el Rey y que ante Él, usted y yo nos tenemos que rendir. Pero aunque los hombres se resistan, aunque los reyes se levanten, aunque las religiones se lleguen a enfriar, Mateo ahora nos muestra algo que es glorioso, y es que el reino de Cristo no depende de la aprobación humana. Su reinado es indestructible, y aquí entramos al tercer punto de la tarde-noche. Y aquí vamos a estar viendo desde el versículo 9 al versículo 12, y como complemento los versículos 13 al 23. ¿Qué dice Mateo 2:9? Vamos a la palabra de Dios. Dice, y aquí la estrella, ¿cierto?, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Esto qué nos muestra a nosotros este versículo 9? Nos muestra que Dios guía a los que buscan al Rey. Dios guía, ¿cierto?, a los que están buscando al Rey. Herodes trama en el palacio. Los escribas citan desde el templo lo que dice la Escritura, pero Dios guía a los adoradores hasta Cristo Jesús, que es lo que hizo con estos sabios de Oriente. Y cuando llega, Mateo es muy preciso con respecto a lo que encuentran estos sabios de Oriente. ¿Qué dice el versículo 11? Dice que ellos entran a la casa y vieron al niño con su madre María. Y ojo con lo que estamos viendo aquí en este Mateo 12:11. Acá hay una nota importante. ¿Ustedes cuándo creen que llegaron los sabios de Oriente o los magos a visitar el niño? Usted llega y hace cuentas y dice, bueno, pues si nació el 25 y el festivo más o menos es como el 7 o el 6, como a los 15 días, ¿sí? Tenemos que entender que lo que nos está diciendo Mateo 2:11, los magos no llegaron al pesebre que nos narra a nosotros el nacimiento de Jesús. Ellos, ¿qué nos dice acá el versículo 11? No, ¿a dónde llegan ellos? A una casa. Llega a una casa. Jesús ya no estaba recién nacido. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo también? ¿A quién ven? A un niño. Ya no es un niño recién nacido. La traducción en el original, que también lo estuvimos viendo con los niveles de fe, Él no nos está hablando a nosotros de un brefos. Él nos está hablando a nosotros, en el original, está hablando de que cuando llegan ellos, ¿encuentran a quién? A un paidión. Eso es lo que ellos encuentran, ya un niño, no es un bebé. Así que entonces, cuando Mateo dice esto, nos está llevando a nosotros que entendamos que la llegada de los sabios de Oriente no sucede ni días, ni mesecitos siguientes, sino que ellos ya llegan a una casa, no a un establo, y llegan ¿a dónde? Y llegan a ver a un niño que ya tiene aproximadamente entre 1 y 2 años. Recordemos lo que hizo Herodes con los sabios de Oriente. Les indagó, vimos ahorita el versículo, les indagó acerca de cuándo apareció la estrella, ¿sí o no? Y ellos le revelaron a él. Esto le sirve a él como información para lo que viene después. Manda a matar a los niños menores ¿de cuánto tiempo? De 2 para abajo. Él no dijo, cojan de 5 meses para abajo, no. De 3 meses para abajo, no. 2 años hacia abajo. Entonces eso es una nota bien importante, porque por eso decía yo ahorita, cuando uno hace el pesebre, uno coloca a los magos ahí cerquita, ¿cierto? Como si hubieran llegado al otro día o a las 2 semanas. No, se demoraron tiempo para ellos llegar. Entonces Mateo lo dice así porque Mateo no está pintando una postal hermosa que nosotros tenemos en nuestra mente tierna cerca del nacimiento, el pesebre, el establo, los animalitos y los magos llegando. Mateo está narrando historia con un propósito teológico para que usted y yo entendamos la verdadera razón de por qué vino Cristo a nuestras vidas. Cuando leemos el versículo 11, dice que vieron al niño ¿con quién? Con su madre. Y aquí hay también una cosa, como todo en la palabra de Dios, importantísima, hermosa.
revelacional. Y es esto que nos está diciendo acá Mateo, nos muestra a nosotros algo, y es que el centro de la escena, ¿quién es? Jesús. Dice, ¿a quién bien? ¿Al niño? ¿Con quién? Ah, sí, con su madre. La revelación a partir del 13 dice, la revelación de que se fueran a Egipto, porque Herodes va a matar a todos los niños, pero alguien recibe una revelación. ¿Quién es? José recibe una revelación. Y dice luego que José luego, alguien vuelve y recibe una revelación. Ya, venga, se murió Herodes, devuélvase. ¿Quién la recibe? José. Y José se va a venir para Belén nuevamente, pero también recibe otra revelación. ¿Qué dice? No, vete a Nazaret, ¿cierto? Porque el que quedó en Jerusalén es el hijo de Herodes. Vete a Nazaret, que es Galilea, para que se cumpla lo que dice la palabra, que la tierra de Zabulón levantaré, ¿cierto? Entonces, mire el Señor cómo es de preciso. ¿Y quién recibe las revelaciones? José. ¿Quién recibe el nombre del niño? José. Revelaciones, ¿sí? Para que entendamos ahí un poco más aquellos que son marianos. Entonces, el versículo 11 nos muestra a nosotros que el centro de todo es ¿quién? Jesús. Nos dice que vieron al niño con su madre, no a María con el niño. No, acá el centro es Jesús, el centro es Jesús. Y esto es importante en este texto porque, ¿qué dice ahí a continuación? Se postraron y le adoraron. ¿A quién? A Jesús, no a María. María estaba ahí y María va a ver que se postran y adoran ¿a quién? Al niño, a Jesús. Entonces, ellos vienen y se postran ¿ante quién? ¿Ante el niño? No, ellos vienen y se postran ante el Rey, ante el Señor, ante el Mesías. Y aquí es bueno recordar entonces que María, ojo, porque acá también es desmentir una mentira, perdón, valga la redundancia, es sacar esto que es una mentira, que los cristianos protestantes no creen en María. Yo creo que la Navidad también es muy bueno para nosotros predicar acerca de María, ¿sí? Porque es una mujer, ejemplo, ¿cierto? Una sierva del Señor usada para traer el Salvador del mundo a esta tierra. Entonces, hay que entender que María es digna de honra como sierva del Señor. Sí, es digna de honra, pero nunca de adoración, nunca, solo a Dios. Y esta escena nos está dejando eso supremamente claro. Ahí no dice que se le dieron adoración al niño y a la corredentora, jamás. No dice eso. Yo sé que muchos dicen, pero es que lo que me enseñaron desde chiquito. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que hay que renovar nuestra mente. Por eso hay que estudiar la Escritura y dejar que la Escritura nos enseñe las verdades bíblicas. Usted y yo no podemos vivir por tradición, no podemos vivir nosotros por cultura. Tenemos que vivir por las verdades. Por eso ya estamos en edad de que usted abra la Biblia y se haga las preguntas pertinentes para poder comprender. Y el hecho de que usted se haga las preguntas no quiere decir que usted sea incrédulo. Esto lo resiste. La palabra lo resiste. La palabra de Dios no le da miedo a todo ese tipo de preguntas que usted se puede hacer. Busque las respuestas. Pídale al Espíritu Santo que le revele. La palabra de Dios, yo le quiero decir algo, no le tiene miedo a su mente crítica. Seamos como esa iglesia de Berea, que el cual nos habla a nosotros Hechos. Dice que cuando Pablo predicaba, ellos iban y constataban todo en la palabra de Dios. La tarea de ustedes no es venir aquí a decir, sí, pastor, amén, sí, amén, qué bonito, amén. No, la tarea de ustedes es salir de aquí a constatar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no podemos vivir por tradición, no podemos vivir por cultura, porque el pueblo de Israel vivía por tradición. Ellos le colocaban más atención a la tradición de los rabinos
que a lo que decía la Escritura. Y eso lo vimos en una de las parábolas que nos estuvimos estudiando. Cuando ellos invalidaban el mandamiento de Dios, lo invalidaban ¿por qué? Por una declaratoria rabínica, que era por tradición. Así que entonces, esto lo tenemos que tener en claro. Sigamos, miremos aquí mismo en este versículo, ¿qué trajeron los sabios? ¿Qué trajeron ellos? 3 regalos. Ahora, muchos dicen que es que eran 3. La palabra de Dios nunca nos dice cuántos eran. Sí, fueron 3 regalos, y muchas veces por 3 regalos decimos que eran 3. Y es más, nos usamos a colocarles nombre. ¿Sí o no? La palabra de Dios tampoco dice nombre. Sí, ¿cómo se llamaban? Según el villancico. ¿Sí? Y le tenemos colores. ¿Sí o no? Venía hasta un morenito. ¿Sí o no? Y no, y a veces se nos dificulta entender que eso no es así. Si la palabra de Dios no lo dice, pues no es así. Y punto. Es que eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Si la palabra de Dios no lo dice, no es así. Yo quiero que aquí usted salga entendiendo y que le enseñe a su familia y a sus amigos que no eran 3 magos. Pueden haber sido 2, puede haber sido 6, puede haber sido más, no sabemos. ¿Sí? Trajeron 3 regalos, es lo que nos dice la palabra de Dios, y porque trajeron 3 no quiere decir que eran 3, cada uno traía un paquetico, ¿no? ¿Sí? Tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué trajeron ellos? Y no vamos a ahondar mucho en estos regalos porque yo sé que hay muchas veces van más allá de lo escrito y empiezan a decir, bueno, el oro y taracataca, y arrancan y ahí tienen una prédica por el oro, una prédica por el incienso y una prédica por la mirra. El pasaje no nos deja, sin ir más allá, el pasaje nos deja ver que son regalos dignos de la realeza, dignos de adoración y también de sufrimiento. El oro era un regalo para un rey. El incienso significaba o estaba asociado a la adoración. Y la mirra estaba asociada a la humanidad y a la muerte. Entonces, esto es como si Dios estuviera anunciando desde la infancia de este niño que ese rey no vino en comodidad. Y lo vimos cómo nació, sino que vino para salvar mediante el sufrimiento y vino a vencer mediante entrega. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de este versículo. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12 nos dice, pero siendo avisado, bueno, acuérdense que Herodes les dice que vayan, miren dónde y vengan y digan para poder yo también ir a adorar. El versículo 12 nos dice que una revelación, ¿cierto?, tuvieron los magos en sueños que no volvieran a Herodes a decirle, que regresaran a su tierra por otro camino. ¿Sí? Entonces, Herodes no pudo destruir el plan. Herodes no pudo destruir el plan. Herodes quería usar los magos, pero Dios los advierte, nos dice a nosotros el versículo 12. Y luego, Herodes tenía otro plan. Como no llega, al verse burlado por los magos, ¿cierto?, va a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero ¿qué dice el versículo 13? El versículo 13 nos va a nosotros a decir que después de que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A quién? ¿A dónde? A Egipto. Entonces, luego Dios advierte también a José que se vaya a Egipto. Entonces, Herodes no puede destruir el plan. Y aunque hay persecución, aunque hay huida y hay dolor, el rey vive. El rey vive. Porque el reino no está en riesgo. El plan no está colgando de un hilo por las pretensiones humanas. Dios está gobernando cada escena de nuestras vidas y cada escena de su plan maravilloso, de su plan soberano. Dios no está improvisando, querida iglesia. Dios tiene un plan y hay que entenderlo. A veces lo dice, con usted o sin usted, Dios lo va a ejecutar. Pero Dios nos está invitando a que hagamos parte de ese plan, que seamos instrumento en sus manos. Y al final de la historia bíblica, lo entendemos nosotros mejor con lo que está pasando aquí. ¿Qué vemos?
que este niño va a llegar a la cruz, no porque lo vencen, sino porque, como nos dice Evangelio de Juan, él no le quitan su vida, sino que la entrega por rescate y dice que él mismo la vuelve a tomar. Él muere por pecadores, resucita al tercer día, asciende y reina. Y hoy usted y yo estamos en el ya y el todavía no. El reino ha sido inaugurado y el rey volverá. Familia, Herodes murió, pero Cristo vive. Cristo vive. Vámonos a la conclusión. Y aquí encontramos 3 respuestas ante este rey que ha nacido hace más de 2000 años. Iglesia, llegamos al punto donde este texto nos obliga a decidir. En este pasaje hay 3 reacciones. Vimos la reacción de Herodes, resistencia activa, lo quiere destruir. Encontramos las reacciones de escribas y sacerdotes, una indiferencia religiosa, lo sé, pero no me importa. Encontramos la reacción de los magos o sabios de Oriente, que es una adoración rendida, me postro ante él. Y ahora, pregunto, no para señalar, sino para que seamos sinceros en nuestros corazones delante del Señor. ¿Cuál de esos grupos te describe a ti? ¿Cuál de esos grupos te describe a ti? Tal vez tú no odias a Cristo, solo lo mantienes lejos. Tal vez tú no lo atacas, solamente lo ignoras. Tal vez no lo rechazas con palabras, pero resiste que Él ocupe el trono de tu vida, que gobierne sobre ti. Porque el gran problema del ser humano es el corazón. No queremos queremos solamente que nuestro corazón esté rendido hacia nuestros deseos. No queremos que esté rendido a Cristo Jesús. Y aquí entonces es donde entra con ternura y con poder el Evangelio. El Rey no vino a aplastarte, el Rey vino a rescatarte. El Rey no vino a exigir que te salves, el Rey vino a salvarte. El Rey no vino solo a pedirte algo, solo a darte algo, Él vino a darte vida. A eso vino nuestro Rey. El Hijo de Dios se encarnó. Es por eso que no había otro camino. Él se tenía que encarnar. Porque alguien debía pagar por nuestros pecados, alguien tenía que morir en nuestro lugar, alguien tenía que morir por los culpables, alguien tenía que cargar con nuestras culpas, y ese alguien fue Jesús. La muerte vicaria que tuvo Él en la cruz, un puesto que usted y yo teníamos que ocupar. Por eso entonces, Navidad no es solamente el nacimiento o el pesebre, Navidad es el inicio del rescate, y ese rescate trae una corona, y esa corona es que Jesús es el Rey de nuestras vidas. Amén. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar.